Chicos, en la pantalla se ve lo que estaba dando el doctor, es lo último. Sí, se ve, se ve. Sí, sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Hola, sí, se escucha. Bueno, es un poco pesado porque son muchas enfermedades. Las vasculitis, el cupo de los alumnos es el cupo de los médicos. ¿Por qué? Porque son muchas enfermedades, pero que en realidad es un tema muy fácil si uno tiene la base de la afectación fisiopatológica de estas enfermedades. ¿eh? Lo que sí, bueno, por lo menos hacer una sistemática de grandes vasos, medianos calibres y pequeños vasos. Y tener el ejemplo de cada una de estas afectaciones, como dijimos, la arteritis de gigante, grandes vasos, la panarteritis nodosa, de vasos de mediano calibre. Entonces, sigamos con la panarteritis nodosa, que es la clásica de la afectación de la vasculitis de mediano calibre. Habíamos dicho la pérdida de peso sin causa por lo menos justificable, la libido reticular, que es la afectación esa cutánea, el dolor testicular, las mialgias o dolores en las piernas. También pueden manifestarse por mono o polineuropatía. La polineuropatía es la alteración en guante o en calcetín de los miembros inferiores, y las neuropatías pueden manifestarse con afectación de uno de los nervios, como por ejemplo el nervio radial y el paciente viene con la mano caída, o puede ser por el mediano y tiene el síndrome del túnel carpiano, en fin. Esta afectación neurítica, o polineurítica, se ve por alteración de las vasas nervorum, vasculitis a ese nivel. Puede tener alteración de la tensión arterial, presión arterial diastólica mayor de 90, o sea, un paciente que comienza con hipertensión arterial, que en realidad es por afectación de la arteria renal, entonces lo que hace es disminuir el flujo de ese riñón y funcionar como un riñón de Goldberg y dar origen a la activación del sistema renina-angiotensina aldosterona y aumento de la tensión arterial, en el cual el riñón ese que está, la arteria renal estenosada, que está disminuido el flujo, que activa el sistema renina-angiotensina aldosterona, produce hipertensión arterial y sufre el riñón contralateral sano y ese queda protegido, que está obstruido. También puede haber concentraciones elevadas de la creatinina o la urea por esa misma razón, y que acá es una de las características, que hay un tercio, a veces el 50% de las pacientes con este tipo de vasculitis están asociados, desencadenados por un virus. Y ese virus, acuérdense, es el virus de la hepatitis B. O sea, un paciente con hepatitis B y con síntomas de vasculitis, hay que tratar la hepatitis B para poder hacer retrogradar la vasculitis. O sea, la presencia del antígeno de superficie de la hepatitis B o anticuerpos, anticore, hacen referencia a la afectación de... Acá hay 7 que quieren entrar, Pablo. Admitir todo. Admitir, no sé. 3 personas más. Ya. Pero acá me tapan la imagen los que quieren entrar. Bueno, acuérdense que la panarteritis nodosa está asociada a la hepatitis B. Hay otros virus que también pueden activar esto, el virus de HIV, a veces la hepatitis C, pero el característico que activa a este tipo de vasculitis de mediano calibre con toda la manifestación clínica de una panarteritis nodosa es el virus de la hepatitis B. Se asocia a este virus. Anomalía arteriográfica, o sea, ¿cómo hago el diagnóstico yo de la panarteritis nodosa? Generalmente estos pacientes, además de tener todos estos síntomas, también tienen síntomas, dijimos, síntomas renales, testiculares, tienen afectación de la arteria mesentérica y pueden tener procesos abdominales agudos, isquemia intestinal aguda. Característicamente es una isquemia segmentaria del intestino delgado. Son manifestaciones que puede tener esta enfermedad y con la cual el paciente puede venir a consulta por eso. Entonces, acuérdense, afectación testicular, afectación neuropática, afectación cutánea, afectación de la parte gastrointestinal, y está asociado al virus de la hepatitis B. ¿Cómo hago el diagnóstico?
Generalmente con una arteriografía yo puedo evidenciar las características, alteraciones de la vasculitis, de la panarteritis nodosa. Esta vasculitis es una vasculitis necrotizante. Necrotizante es que produce destrucción de la pared del vaso. Necrotizante sistémica. Se llama vasculitis necrotizante sistémica o panarteritis nodosa. La vasculitis necrotizante sistémica me da más idea de la fisiopatología de esta vasculitis. Entonces, al producir esa lesión a nivel del vaso y la cicatrización posterior que debilita la pared, se forman microaneurismas, microaneurismas hasta aneurismas en arterias de mediano calibre, que son los que caracterizan esta enfermedad. La biopsia de arterias de mediano o pequeño tamaño pueden hacer el diagnóstico histológico con la presencia de granulocitos o en realidad de neutrófilos y leucocitos mononucleares en la pared arterial. Realmente son los que van a encontrar en la panarteritis nodosa, son todas lesiones histológicas agudas en el mismo estadio. ¿Se acuerdan que dijimos en la arteritis ulcerosa gigante que pueden encontrar lesiones agudas, subagudas o crónicas? Acá van a encontrar todas lesiones agudas en el mismo estadio, o pueden encontrar lesiones crónicas que son la cicatrización y el aneurisma. Acá tenemos la histología de los pacientes de una vasculitis necrotizante sistémica o panarteritis nodosa, en la cual fíjense que afecta toda la pared, es todo un proceso agudo con infiltrados linfoplasmocitarios y polimorfonucleares. Esto es fibrina, esto más, que obstruye la luz y produce necrosis. Esto es una vasculitis también necrotizante en un chico. Esto es, fíjense, un aneurisma circular de la arteria coronaria derecha en un chiquito de 5 años y que le produjo un infarto. Esta es la vasculitis de Kawasaki, que se confunde con enfermedades infecciosas en los chiquitos, porque tiene lesiones cutáneas a nivel de la palma, tiene lesiones conjuntivales, se lo confunde con una escarlatina. Característicamente tiene la lengua en frambuesa, y esta es la vasculitis de Kawasaki, que es una vasculitis necrotizante en los chicos, no se ve en los adultos. Esta es otra vasculitis de mediano calibre, como le dije antes, que afecta exclusivamente a un órgano. Es la vasculitis del sistema nervioso central, en la cual una arteriografía evidencia la falta de irrigación casi de todo el hemisferio izquierdo. Bueno, esto es característico. Esta es la pancutánea, que es lo mismo que la panarteritis nodosa, pero solamente, por eso tiene el nombre de panarteritis nodosa, porque ustedes pueden ver engrosamientos en el trayecto de las arterias por estos procesos inflamatorios. Entonces son vasculitis que en los trayectos inflamatorios pueden palpar nodos o nódulos, y que esos posteriormente pueden necrotizarse, en fin, dar origen a estas lesiones cutáneas. Esta es una pancutánea, a veces queda solamente referido en la parte cutánea. Esta es la pancutánea, la pan sistémica es la que vimos al principio. Esta es una vasculitis necrotizante en un paciente que yo tenía que es una artritis reumatoidea y que es una vasculitis necrotizante con necrosis de los dedos por afectación de las arterias de los pies. Tiene necrosis, gangrena ya, esto se pierde, por una vasculitis necrotizante. Vamos ahora a las vasculitis de vasos pequeños. Ya dije al principio que las vasculitis de vasos pequeños las vamos a dividir en aquellas que están asociadas a ANCA y las vasculitis de pequeños vasos que están relacionadas con otras enfermedades y las vasculitis mediadas por inmunocomplejo, que acá no lo tenemos, pero después lo vamos a referir. Estas son vasculitis misceláneas, pero vamos a referir a vasculitis asociadas a ANCA. La vamos a llamar, antes se llamaban granulomatosis de Wegener, poliangeitis microscópica y síndrome de Churg-Strauss. Wegener y Churg-Strauss en el 2012, en un congreso, han decidido
quitarle este nombre porque eran médicos nazis. Entonces, en una reunión se sacó, no se denominan más granulomatosis de Weber, se llama de Church-Strauss. Entonces, esta granulomatosis de Weber se llama granulomatosis con poliangeitis. Y el síndrome de Church-Strauss se llama granulomatosis con poliangeitis eosinofílicas. Entonces, cuando yo ahora me voy a referir a las colitis asociadas a ANCA, me voy a referir a granulomatosis con poliangeitis, granulomatosis con poliangeitis eosinofílica y poliangeitis microscópica. ¿Qué características tienen estas tres enfermedades que se llaman enfermedades pausainmunes porque no hay un gran componente inmunológico, pero sí parece ser que está relacionado con estos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. En la granulomatosis con poliangeitis, hay una gran afectación renal porque afecta a los pequeños vasos. ¿Y qué parte del riñón afecta? Al glomérulo. Por lo tanto, puede dar una glomerulonefritis rápidamente evolutiva y a veces debutar con insuficiencia renal aguda. La granulomatosis con poliangeitis afecta fundamentalmente. Hay una regla mnemotécnica, ¿no? Que es en americano, así que no sirve mucho. Bueno, la que afecta a la vía respiratoria superior, y la vía respiratoria superior, además de los oídos, puede manifestarse con otitis, puede manifestarse con sinusitis, puede manifestarse con procesos otorrinolaringológicos de gargantas. Todas son las manifestaciones altas, y a nivel a nivel nasal pueden destruir el cartílago, el tabique nasal, hacer que se desmorone la nariz y dar la característica nariz en silla de montar, que es una de las manifestaciones que puede tener por afectación de la vía respiratoria alta la granulomatosis con poliangeitis. Pero quizás la manifestación alta más común, recuerden, es la otitis y la sinusitis. También puede tener alteraciones oculares. Las manifestaciones pulmonares que esta granulomatosis con poliangeitis tienen tienen formas tumorales, que a veces se cavitan en el pulmón, o tiene formas así de infiltrado difuso, y muchas veces puede dar a nivel pulmonar una capilaritis, o sea, una vasculitis de pequeños vasos en el pulmón que se rompen y el paciente presentarse con una hemorragia alveolar, granulomatosis con poliangeitis. ¿Qué característica serológica tiene? Les dije, anticuerpo anticitoplasma de neutrófilo. Ese antígeno que está en el citoplasma del neutrófilo es la proteinasa 3. Y por eso se llama ANCA-C, el que es el antígeno, el anticuerpo anticitoplasma del neutrófilo contra la proteinasa 3, porque está en todo el citoplasma. ANCA-C, característica de la granulomatosis con poliangeitis, y está dirigido el antígeno citoplasmático del neutrófilo es la proteinasa 3. Y este ANCA-C se encuentra en el 90% de los pacientes con granulomatosis con poliangeitis. Resumen, entonces, la granulomatosis con poliangeitis afecta a la vía respiratoria alta, vía respiratoria baja, y puede llegar a la hemorragia alveolar. Afecta al riñón, fundamentalmente al glomérulo, y puede dar origen a una nefritis rápidamente evolutiva y insuficiencia renal aguda. Afecta puede tener afectación a nivel del oído, a nivel de los senos paranasales, y también a nivel del cartílago de la nariz, y está asociada a veces a infecciones previas. Por eso, en un principio, cuando nosotros teníamos pacientes con granulomatosis, lo tratamos con sulfametazol y con sulfamida. Pasamos a la poliangeitis microscópica. La poliangeitis microscópica es una afectación también de pequeños vasos
que está asociado a ANCA y que tiene fundamentalmente afectación renal, afectación renal en un 90%. Pulmonar también y puede dar origen a una hemorragia alveolar, una capilaritis, pero característicamente el anticuerpo de anticitoplasma de neutrófilo está dirigido contra la mieloperoxidasa y por inmunofluorescencia es alrededor del núcleo, por eso se dice ANCA-P, que es perinuclear. ANCA-C, citoplasmático por inmunofluorescencia, ANCA-P, perinuclear, que es por mieloperoxidasa, característica de la polivasculitis o poliangeitis microscópica. El ANCA-P en estos casos es el 70%. La granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, anteriormente Schubert-Strauss, estos pacientes tienen afectación renal también, pero en menor cuantía que la granulomatosis con poliangeitis, la microscópica, pero sí tienen mayor compromiso pulmonar y es característico. La característica de la granulomatosis con poliangeitis, con eosinofílica, es que las lesiones histológicas son muy similares o quizás es la misma lesión histológica que la de la poliangeitis, la granulomatosis con poliangeitis, el antiguo Wegener, pero que característicamente tienen filtrados eosinofílicos y que dan a nivel pulmonar una neumonitis eosinofílica y es un paciente que se manifiesta con asma o con broncoespasmo. Si un paciente de edad sin antecedente de atipía y que viene con este cuadro, además de componente constitucional, fiebre, caimiento, pérdida de peso y que tiene asma que nunca ha tenido, piensen en granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Característicamente el ANCA también es el ANCA-P, que el antígeno es la mieloperoxidasa del citoplasma del neutrófilo y que este ANCA-P se encuentra presente en el 50%. En resumen, las tres enfermedades mediadas por anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos son la granulomatosis con poliangeitis, polivasculitis o poliangeitis microscópica y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. De las tres, el ANCA-C es característica de la granulomatosis con poliangeitis y el antígeno es la proteinasa 3. Las otras dos, el ANCA tiene el ANCA-P y la mieloperoxidasa es el antígeno. Característicamente la que se manifiesta con asma es la eosinofílica y la que tiene mayor componente de vía aérea superior es la granulomatosis con poliangeitis. Las tres pueden tener compromiso pulmonar y pueden manifestarse con un síndrome pulmón-riñón o también con una hemorragia alveolar. Bueno, 3 personas más en espera. Bien. Bueno, la PAN. Entonces este es un resumen, un cuadro de un resumen de los datos más importantes de estas 3 enfermedades. De la panarteritis nodosa, de la granulomatosis con poliangeitis, la panarteritis microscópica y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Y el resumen de estas dos últimas enfermedades. Dijimos la panarteritis nodosa, que es la que está asociada, que es la que se produce en vasos de mediano tamaño, y estas son en pequeños vasos. Este es un resumen, y que cualquiera de estas de mediano tamaño también pueden asociarse a manifestaciones cutáneas. También pueden tener púrpura palpable, que es esa afectación cutánea de pequeños vasos. Artritis, dolor abdominal, hematuria, que son características de esta vasculitis. Esta es una inmunofluorescencia que evidencia el ANCA, el P-ANCA, característica perinuclear. El P-ANCA, que como dijimos anteriormente, corresponde al antígeno citoplasmático, ¿a qué? A la mieloperoxidasa. El C-ANCA es la proteinasa 3, el antígeno citoplasmático del neutrófilo. Entonces, terminamos con los pequeños vasos asociados a ANCA. Vamos a ver a los de pequeños vasos que están mediadas por inmunocomplejos circulantes o fijos. Y acá tenemos 3
que son representativas de este grupo de pequeños vasos. La vasculitis o angeitis leucocitoplástica cutánea, también llamada vasculitis por hipersensibilidad, vasculitis cutánea de pequeños vasos idiopática, esta es la vasculitis más frecuente. Después vamos a ver a qué se asocia. Acuérdense que cuando hablen de angeitis leucocitoplástica cutánea, vasculitis por hipersensibilidad o vasculitis cutánea de pequeños vasos, toda la misma. La otra, también mediada por inmunocomplejo, es la púrpura de Schönlein-Henoch o vasculitis por inmunoglobulina A. O sea, la vasculitis por inmunoglobulina A es la púrpura de Schönlein-Henoch. La vasculitis urticariana son esos pacientes con prurito, urticaria dolorosa, que sienten ardor y que es hipocomplementémica. También está mediada por inmunocomplejos y una vasculitis de pequeño vaso. Y la otra vasculitis de pequeños vasos que vamos a ver es la crioglobulinemia, que también nos vamos a referir entonces a esta leucocitoplástica, a la Schönlein-Henoch y la crioglobulinemia. No se olviden de la vasculitis urticariana y una más rara que es el eritema levato-bioquímica, también es una vasculitis de pequeño vaso. Pero vamos a referirnos a estas tres que son las más comunes. Acá tienen una paciente joven, característicamente esta vasculitis, fíjense, son púrpuras y petequias. Petequias son las más chiquititas, es por lesión de los capilares, y ya la vasculitis es una afectación a nivel de los vasos, de las vénulas o las arteriolas, y que da estas imágenes que si ustedes las palpan, miden menos de 0,5 centímetros, algunas están ya confluentes, y que son púrpuras, que son púrpuras por el color, y en realidad son pápulas purpúricas palpables, son sobrelevadas. Ustedes la tocan, están sobrelevadas. Esto es en toda la parte inferior del cuerpo, arriba no tenía. Y tienen esta característica entonces, y a veces cuando lo desnuda es como si tuvieran un pantalón. Esto se llama vasculitis en pantalón y característicamente es la vasculitis de Schönlein-Henoch en personas jóvenes. ¿Qué otra característica tiene esta vasculitis por IgA o vasculitis de Schönlein-Henoch? Es que además de afectar la afectación cutánea, el paciente viene con hematuria, porque afecta también al capilar glomerular, viene con dolores abdominales y dolores articulares. Entonces, un paciente joven con un antecedente de haber sufrido, porque generalmente esto es posterior a un proceso respiratorio alto 2 semanas antes. Entonces, el interrogatorio, cuando ustedes ven esto, le dice, ¿usted tuvo algún proceso respiratorio, un resfrío, una gripe, una bronquitis 2 semanas antes? Sí, tuve un catarro, y bueno, se me fue, y aparece a las 2 semanas, aparece con estas lesiones cutáneas, con dolores abdominales, con hematuria y con dolores articulares. Esta es una vasculitis de Schönlein-Henoch por IgA que se ve en gente jóvenes. Estas tienen una evolución en el 90% de los casos, espontáneamente se resuelve, tiene resolución espontánea. Sin ninguna medicación. Hay algunos que pueden evolucionar ya a la insuficiencia renal si afecta al glomérulo, si hace persistente. Entonces acá sí tenemos que darle otro tipo de medicación. Pero si no, espontáneamente se resuelve. Vasculitis urticariana. Fíjese que son ronchas características, pero que esto no es lo que lo define. Primero, que son persistentes. Segundo, que la sensación de ardor es terrible. La sensación de prurito y ardor. Esta es la vasculitis urticariana, que también es un proceso de inflamación de los pequeños vasos, pero que se acompaña de complemento bajo. Son pacientes que ustedes la tienen que sospechar ante la persistencia de un proceso pruriginoso doloroso. Vasculitis urticariana, hipocomplementémica. Otra más, vasculitis urticariana, con grandes lesiones por rascados. El paciente se rasca y hace estas confluencias. Y esta es la que
yo les dije que no deben dejar de conocer porque es la que van a ver todos los días, es la vasculitis por hipersensibilidad o leucocitoplástica, en la cual se ve no busúculas sino vesículas, bullas, máculas o pápulas, que característicamente están asociadas a medicamentos, a infecciones, paraneoplásicas, secundarias a enfermedades inmunológicas, en fin, pero más comúnmente a medicamentos. ¿Qué medicamentos? Desde antiinflamatorios no esteroides, alopurinol, minocyclina, antibióticos. Y característicamente son estas lesiones en miembros inferiores, a veces parecen ampollares, pero estas son pápulas purpúricas, bien palpables, algunas confluentes, y esta es la vasculitis por hipersensibilidad. Si ustedes le hacen una histología de estas lesiones, van a ver una gran cantidad de polimorfos nucleares características de esta vasculitis. Acá tienen las lesiones residuales de una vasculitis cutánea, y otra vasculitis por hipersensibilidad con lesiones confluentes. Otra más, púrpura palpable, algunas ya confluentes que forman placas que cuando tienen un tamaño mayor de 0,5 centímetros, ya no son púrpuras que tienen pápulas purpúricas que tienen menos de 0,5 centímetros sobrelevadas. Acá ven también púrpuras con placas. A veces acá tienen petequias, que son las más chiquititas, púrpuras las que llegan a 0,5 centímetros, y placas las que superan ese tamaño, pero son todas sobrelevadas. Vasculitis leucocitoplástica. Acá tienen la histología, que característicamente, como vimos, se acuerdan en las anteriores histologías, que eran infiltrados linfoplasmocitarios. Acá hay muchos polimorfos nucleares alrededor del vaso. Y un tipo de vasculitis de pequeños vasos por inmunocomplejo es la crioglobulinemia. La crioglobulinemia son inmunoglobulinas que precipitan a menos de 37 grados. A menos de 37 grados. Y acá tienen los tipos de crioglobulinemias, que con el frío el paciente manifiesta estas lesiones cutáneas. Las crioglobulinemias las dividen en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La 1 es la monoclonal. La monoclonal es la inmunoglobulina, generalmente es la inmunoglobulina M, y la inmunoglobulina M, cuando está muy aumentada y está relacionada al proceso neoplásico, es la macroglobulinemia de Waldenström. También puede ser por otras inmunoglobulinas en el mieloma múltiple. Fíjense que puede ser la crioglobulina que deposita una IgG monoclonal o una IgM monoclonal. Cuando la IgM se llama macroglobulinemia de Waldenström. Y cuando IgG o cualquier otra se llama mieloma múltiple. Son las etiologías habituales de esta crioglobulinemia tipo 1. Y las manifestaciones de esta crioglobulinemia son los cuadros de hiperviscosidad. Hiperviscosidad por aumento de la densidad sanguínea que produce trastornos oculares, trastornos circulatorios cerebrales, en fin. Y las tipo 2 y tipo 3 son las crioglobulinemias mixtas. Mixta se denomina porque la tipo 2 es un componente monoclonal y otro componente que es policlonal. Está relacionado con un factor reumatoideo, por lo tanto esta se asocia a enfermedades autoinmunes y también se asocian a linfomas, también se pueden asociar a otras infecciones. La crioglobulinemia mixta tipo 2 fundamentalmente se asocia a las infecciones por el virus C y además al HIV. Entonces, cuando ustedes tengan una vasculitis asociada al virus C, tienen que pensar en crioglobulinemia, la tipo mixta, ¿no? La crioglobulinemia mixta, asociada al virus C. También puede ser el virus del HIV y también puede ser el virus B más raramente. Pero la hepatitis B, acuérdense, panarteritis nodosa. La hepatitis C, crioglobulinemia mixta tipo 2. Y por último, la crioglobulinemia tipo 3 es la policlonal. O sea, policlonal significa que un anticuerpo policlonal puede estar dirigido contra otro antígeno, que es un anticuerpo, que es también policlonal. O sea, la fracción AB de la inmunoglobulina contra la fracción C de la otra inmunoglobulina. Esa sería
sería policlonal cuando es una IgG contra IgM, una IgM contra una IgA, en fin. Serían las dos policlonales. Esta es la mixta tipo 3 y es la que se asocia a los síndromes autoinmunitarios. Entonces, los claves para la crioglobulinemia, síntomas inespecíficos. Hay púrpura palpable, similar a la leucocitoplástica. Hay neuropatía periférica y artralgia. Y los análisis de laboratorio para la crioglobulinemia suele identificarse o evidencia de infección por hepatitis crónica, hepatitis C. Hoy día la hepatitis C se trata, se cura, y se cura también la crioglobulinemia asociada. Acá tiene las lesiones por crioglobulinemia. Este paciente característicamente durante el invierno se ulceraba, en el verano andaba bien, porque depositaba su inmunoglobulina cuando su temperatura bajaba de 37 grados. Y este es un eritema livato-mutinum, que son lesiones como si fueran queloides las que produce, que también es una vasculitis de pequeño vaso. Bueno, hemos hecho un repaso de las vasculitis. Parece difícil, pero si ustedes lo estudian así, ¿no? Con afectación que puede ser asociada o primaria, asociada a otras enfermedades o una vasculitis primaria, que se clasifican en afectación de grandes vasos, vasos medianos y vasos pequeños, grandes vasos, la arteritis de célula gigante, vasos medianos, la vasculitis tipos, la panarteritis nodosa y la vasculitis de pequeños vasos, las asociadas a ANCA y por inmunocomplejo, ya tienen todo el grupo de la vasculitis. Bueno, parece difícil, pero es fácil, Muchas gracias y nos vemos la próxima clase. Vamos a ver si hacemos toda la parte de escenografía articular, que eso es importante que ustedes tienen que saber, ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Espero que se haya entendido. Si hay alguna pregunta, escucho. Hay tiempo, vamos. ¿Hay alguna pregunta? Nada. ¿Se cortó? No. ¿Están todavía? Sí, estamos. Sí, doctor. Sí. ¿Quedó todo claro? Nada, ninguna pregunta.